Segunda parte, lógica de la proposición. Capítulo primero. La proposición en general. 1. Su naturaleza. Hemos estudiado hasta aquí la primera operación de la mente, por la que concebimos o formamos nuestras ideas, unidades mínimas de intelección. Una simple reflexión sobre el conocimiento nos demuestra, sin embargo, que el concepto no es suficiente para entender. Cuando pensamos en hombre, la inteligencia queda como en suspenso, hasta pronunciar una frase con sentido completo, como, el hombre es libre. Los conceptos son imperfectos porque la inteligencia humana no puede captar en un solo acto aprehensivo todas las perfecciones de un sujeto. Nos vemos obligados a proceder paso a paso, reuniendo nuestras aprehensiones en una composición de razón, el juicio que refleja la unidad real de las cosas. El juicio, en lógica, proposición, es la operación de la mente por la que componemos conceptos atribuyendo una propiedad a un sujeto mediante el verbo ser. Juzgar, operación que Santo Tomás suele denominar compositio y divisio, consiste en reunir al menos dos términos, este hombre es bueno, o en separarlos, aquel hombre no es bueno, para expresar la posesión en acto y efectiva de una propiedad por parte de un sujeto, o para excluir positivamente esa posesión. La diferencia entre el concepto complejo, hombre bueno, y el juicio, el hombre es bueno, radica en que en el primer caso se considera un sujeto con un atributo, mientras que en el segundo se capta la misma composición actual por la que ese sujeto está poseyendo ese atributo. De aquí resultan dos propiedades distintivas del juicio. 1. El juicio compone o divide según la unión o división real de las cosas. Los conceptos pueden desglosar aspectos de alguna naturaleza, pero en los juicios se enuncia la vinculación real de esos aspectos, expresada en el verbo. El concepto se desenvuelve en un ámbito abstracto, en el que la mente realiza uniones o separaciones de razón. El juicio supone un componer o dividir según lo que en la realidad se une o divide. En los conceptos entendemos, por ejemplo, rosa, y, blanca, pero en el juicio se afirma que, la rosa es blanca, o que no lo es, si efar. Invoet. Detrin, let. 2. QL, A3. Hay también juicios de razón en los que simplemente se produce una conexión de conceptos, que no corresponde a una conexión real. Aquiles no alcanza a la tortuga. Normalmente nos referiremos a los juicios reales, que son los más característicos. En este texto Santo Tomás explica la separación, o unión, que hace el juicio, para distinguirla de la abstracción. Como la verdad del entendimiento está en que se adecue a las cosas, es claro que, en la segunda operación, el juicio, la mente no puede separar lo que en la realidad está unido, pues si así lo hiciera, significaría que existe una real separación, por ejemplo, entre el hombre y la blancura, al decir que el hombre no es blanco. Y si en la realidad hombre y blanco no están separados, el intelecto habrá caído en la falsedad. De modo que en esta operación el intelecto no puede separar verdaderamente sino lo que en la realidad está separado, como cuando dice que el hombre no es asno. Invoet detrin, lect 2, QL, A3. 2. En todo juicio se afirma explícitamente que algo es o no es. En el concepto, ente, por ejemplo, se capta, algo que es, pero solo implícitamente se significa la unidad entre, algo, y, ser. En el juicio, algo es, esa composición se enuncia de modo actual. Esto sucede en cualquier juicio. Al decir, el niño ríe, afirmamos que el enlace entre, niño, y, risa, se está produciendo en acto, es actualmente. Es evidente entonces que los conceptos se ordenan naturalmente al juicio, que es el conocimiento intelectual definitivo. La simple aprehensión es como una fase potencial del conocimiento, una preparación de la actividad judicativa del intelecto. Como hemos hecho hasta ahora, seguiremos en esta sección el método de atender a las formas ordinarias del lenguaje castellano, que son muy semejantes a las de cualquier idioma moderno. Un estudio basado en otra lengua más diversa sería, sin duda, algo distinto. De todos modos, en sus aspectos esenciales el juicio es una operación natural del hombre, que el arte y la cultura humana procuran desarrollar lo más posible. 2. Estructura del juicio. Estructura predicativa de la proposición. En el juicio se expresa, como hemos dicho, la conveniencia de un acto, una característica, una perfección, a un determinado sujeto, que ordinariamente es conocido como poseyendo otra perfección. Se destacan así dos partes fundamentales de la proposición, sujeto y predicado. 1. El sujeto es,
en el orden lógico-gramatical, el término que recibe la atribución. En el orden real, el sujeto es un individuo, una parte suya, una especie, un grupo, un accidente sustantivado, etc., al que conviene la perfección predicada. 2. El predicado es, en el orden lógico, lo que se atribuye al sujeto. En el ámbito real, el predicado puede consistir en una esencia, cualidad, acción, movimiento, etc. Normalmente toda proposición tiene un orden atributivo o predicativo, aunque la predicación no siempre es real. Los juicios más característicos son predicativos o atributivos. A la filosofía lógica le interesa examinar su correspondencia con la realidad, de ahí los matices que veremos. Cuando estos juicios se refieren a un sujeto individual que posee alguna perfección, Pedro es hombre, es europeo, etc., indican una composición real de una substancia con un acto o perfección. Estos juicios son participativos, per participationem significan que un sujeto posee un acto por participación, esto es, no se identifica con ese acto, Pedro es hombre, pero no es la humanidad. Estos juicios no son convertibles, sí, Pedro es hombre, no por eso, el hombre es Pedro. Cuando el sujeto es un todo de orden, ciudad, bosque, etc., en muchos casos el juicio predicativo le atribuirá una perfección colectiva, el cielo es azul, las personas del equipo son 11. Esa propiedad colectiva se resuelve en propiedades individuales o en complejos de relaciones, actividades, etc. Las proposiciones pueden invertir el orden real de la composición, sin faltar a la verdad. Ordinariamente la atribución del juicio sigue el orden real, por el que una propiedad conviene a un sujeto. Este hombre es músico, significa que un individuo posee el accidente, ser músico, la composición gramatical coincide con la real. Pero cabe la posibilidad de construir la frase de modo invertido, como cuando decimos que, este músico es hombre, la composición lógica de sujeto, músico, y predicado, hombre, es inversa a la composición real, pues en realidad no sucede que el ser músico esté afectado por el ser hombre, sino al revés. La proposición invertida no es arbitraria, se emplea cuando conocemos primero a un sujeto por algún accidente, por ejemplo, si decimos, ese cantante es Bruno, es porque primero le conocemos como cantante, y solo después como Bruno. Desde el punto de vista de la extensión, el juicio puede considerarse como la inclusión de un sujeto bajo la universalidad de un predicado, el mar es azul, significa que el término mar se sitúa bajo el universal azul, cayendo dentro de su extensión. Pero esta propiedad se fundamenta en el hecho de que el mar posee tal propiedad, como algo que afecta a su naturaleza, la base de la extensión de los conceptos es su comprensión, la propiedad significada. Notemos que en las proposiciones afirmativas el predicado suele tomarse no en toda su universalidad, sino solo acomodándose a la extensión del sujeto, por ejemplo, los suizos son europeos, implica, extensionalmente, que, todos los suizos son algunos de los europeos. Como es natural, si el predicado es de identidad, entonces la extensión del sujeto y el predicado son iguales, por ejemplo, los hombres son animales racionales. En las proposiciones negativas el predicado se toma siempre en toda su universalidad, los insectos no son mamíferos, implica que no son, ninguno de los mamíferos. Un término se dice que está distribuido en la proposición, si se toma en toda su universalidad, de lo contrario, se dice que no está distribuido. Así, el predicado de la proposición negativa está siempre distribuido. Casos especiales. Las frases con verbo impersonal, como, llueve, hace frío, no constan de sujeto, indican únicamente la producción de un acto o fenómeno, pues el conocer espontáneo no advierte claramente los sujetos de tal acontecimiento. No por eso la realidad significada está desprovista de fundamento substancial, que en los ejemplos propuestos quedaría explícito al decir que, el agua cae, el ambiente está frío, tengo frío, etc. 1, no convence la opinión de Fander, de que el sujeto de estos juicios sería el lugar, aquí llueve, CFR. Lógica, Rep de Occidente, Madrid 1933, pp 70-78. Podría también interpretarse que estas proposiciones enuncian el actuarse de algo, llueve, igual a la lluvia es, acontece, de modo que el sujeto es el mismo fenómeno actuado 2, CFR J. Donat, lógica, CAT. P96. Fuera de estas excepciones,
los juicios siempre se componen de sujeto y predicado. Pero hay dos tipos especiales que requieren algunas aclaraciones. A. Los juicios de identidad no son atributivos en el orden real, ya que el predicado lógico-gramatical no es perfección del sujeto, sino el mismo sujeto, el hombre es animal racional. En el próximo apartado estudiaremos estas proposiciones. B. Los juicios de relación, Isabel es más alta que Cristina, son atributivos en el orden real, pues indican cómo un sujeto, Isabel, posee una característica real, el predicamento relación, ser más alta que Cristina. De todas maneras, estos juicios introducen en su predicado uno o más sujetos reales, y por tanto no pueden considerarse exactamente iguales a los que simplemente indican cómo un individuo posee una propiedad, sin que aparezcan otros individuos. Los juicios de relación se distinguen de los atributivos no relacionales, pues al operar con ellos en lógica del raciocinio, como se verá en su momento, aparecen ciertas peculiaridades. 3. CFR. Ya Alibat, Lógica y Cosmología, Celolé, Buenos Aires 1960, p. 81. Estas peculiaridades no afectan a la estructura judicativa misma, sino a las operaciones que se realizan con proposiciones. Por atender exclusivamente a ellas, prescindiendo de la base metafísica del juicio, algunos dicen que en los juicios de relación hay dos sujetos y un predicado que los relaciona, o incluso n sujetos, por ejemplo, Pedro está entre Juan y Cosme. Mucho se ha criticado en nuestro siglo la llamada concepción predicativa de los juicios, como si fuera una invención gramatical de origen helénico, que luego se trasladaría indebidamente al orden real, imaginando que las cosas tienen substancia y accidentes. Sin embargo, es significativo que las ciencias hoy siguen hablando de sujetos y propiedades. Todas las cosas del mundo se componen de substancia y accidentes, y eso se traduce en nuestro lenguaje en los juicios con sujeto predicado, así como las relaciones reales son el fundamento de nuestros juicios de relación. Y esto no significa que cada vez que formulamos una frase con sujeto y predicado, pensemos ingenuamente que existe una composición real correspondiente, como se ve en las explicaciones precedentes. Solo para el que estima erróneamente que en el mundo no hay más que relaciones, los juicios de relación deberían ser como el patrón fundamental de la gramática y la lógica. C. Los juicios de predicación numérica, como, los mosqueteros eran 3, indican una propiedad del grupo, la de tener una determinada cantidad de individuos. Desde el punto de vista de la extensión, estos juicios enuncian que bajo un concepto caen una serie de individuos 4, CFRW. Nil, Probability Induction, Clarendon Press, Oxford 1963, pp 37-43. El verbo. Como el juicio no es simplemente una yuxtaposición de conceptos, sino la afirmación de que un atributo se compone en acto con un sujeto, es esencial a la proposición perfecta que conste de un verbo en modo personal. Aun las frases sin verbo, por elipsis o por diversos motivos gramaticales, contienen implícitamente la función verbal. El verbo significa el inerir mismo, el actuar del acto atribuido, al ejercicio del sujeto en ese acto. La manzana es roja, indica el estar inhiriendo el rojo en la manzana. El verbo es la parte principal y más formal del juicio, pues señala el convenir mismo del predicado al sujeto. A veces el predicado puede ser el mismo verbo, el pájaro vuela. El verbo, ser, de alguna manera interviene en todos los juicios, como su constitutivo esencial. 5, CFR. Fabro, Partecipazione e Causalità, pp 151-169. Aparentemente, el ser como cópula se emplea para significar el inerir de un predicado, mientras que los demás verbos no necesitan acudir al ser, correr, amar. En realidad, hay una correspondencia entre los verbos y el esquema cópula ser propiedad. Teóricamente todo verbo es sustituible por la fórmula ser esto, y viceversa. El lenguaje a veces permite estos cambios, como por ejemplo el ser en acción se dice actuar, el ser viviente es el vivir, etc., mientras resulta artificial traducir leer por, ser lector, y claramente no se puede traducir ser azul por, azulear. Ya hemos dicho que el verbo indica el actuarse de una propiedad, y por eso siempre es sustituible por el verbo ser, al menos para la lógica, precisamente porque actuarse es el significado primordial del verbo ser. No sorprende entonces que, como el verbo indica el actuarse mismo del acto, al significar la acción, CO signifique el tiempo, y primariamente el presente, en el que las cosas son en acto.
Los otros tiempos, pasado, futuro, son indicados por las declinaciones verbales, en un sentido secundario y derivado. Las tres funciones esenciales del ser de los juicios son, gramatical, lógica y metafísica. 1. Gramaticalmente el es de las oraciones desempeña el oficio de cópula o enlace entre el sujeto y el predicado. 2. Desde el punto de vista lógico, el es expresa la composición que hace la mente entre un sujeto y un concepto. 3. En cuanto a su significado real, el verbo ser ordinariamente señala la inherencia actual de una propiedad en un sujeto, fundamento de la composición lógico-gramatical. Al decir, la nieve es blanca, el es está significando la actualidad misma de la blancura, el hecho de que se da actualmente, esto es lo que añade ser blanco al simple término blanco. En muchos casos el es se limita a su función copulativa, cuando se trata de proposiciones de razón, o en enunciados reales si se afirma una realidad potencial, privativa, etc. Así, el mendigo es ciego, contiene un es puramente copulativo, ya que la ceguera no es un acto real. Puede decirse que el ser que se afirma en los juicios es analógico, pues tiene muchos sentidos, tantos como modos de ser en la realidad. En efecto, de una cosa se puede predicar el ser en otro, el hierro es pesado, el ser en sí, Juan es hombre, el ser en potencia, el niño es capaz de saltar, el ser de razón, el centauro es, el ser participado o acto de ser de las criaturas, actus essendi, María es, el ser sobrenatural, Jaime es bautizado, o el ser absoluto divino, Dios es. Pero en último término el ser de la proposición indica un tipo de actualidad, en el modo de composición. Si la primera operación de la mente se dirige a la natura simple y abstracta, la segunda operación mira al esi, que siempre se da en composición en las cosas finitas, si efar. Invoet. Detrin, lect 2, QL, A3. El ser, en el que consiste la composición del intelecto, es decir, la afirmación, indica cierta composición y unión, in 9 metap, lect 11. El verbo estceo significa la composición, porque no la significa principalmente, sino como una consecuencia. En primer lugar significa lo que cae bajo el intelecto a modo de actualidad absoluta, porque est, dicho en términos absolutos, significa ser en acto, y por esto significa en modo verbal. Y como la actualidad, significada principalmente por el verbo est, es universalmente la actualidad de toda forma, sea substancial o accidental, resulta que cuando queremos significar que una forma o acto iniere actualmente, in esse, en un sujeto, recurrimos al verbo est, o de modo absoluto, simpliciter, o relativo, secundum quid, absoluto en el tiempo presente, relativo en los demás tiempos. Y por esto est significa la composición, in hyperi, lect 5. Juicio y existencia. El concepto, como vimos atrás, prescinde de la existencia. Esta es afirmada solo en el juicio, que compone la naturaleza con el sujeto concreto. Destaquemos dos aspectos aquí. 1. Valor existencial de la proposición. No todo juicio implica una afirmación de existencia del sujeto, nos referimos a juicios reales, no ficticios. Las proposiciones universales, si se refieren al universal metafísico como tal, no implican una afirmación de existencia, ser generoso es laudable, no dice que alguien sea generoso. En cambio, los juicios cuyo sujeto contiene una suplencia real implícitamente afirman la existencia, la luna es blanca, supone que la luna existe actualmente. 2. Juicios de existencia, algunos juicios afirman que algo es, o existe. C y S quiere decir con el es sin otras cualificaciones. Destaquemos tres significados. A. Realidad, opuesta a ser solo en la mente. Si decimos, los ángeles existen, hay ángeles, se dan ángeles, significamos que bajo la extensión del concepto ángel caen algunos individuos. Y si decimos, Homero existió, argumentando contra alguien que pretenda afirmar lo contrario, estamos afirmando que eso en que pensamos al decir Homero es real, no una ficción. B. Actualidad, contrapuesta a posibilidad, al afirmar que, esta ley ya existe, es un hecho, o, tal especie ya no existe, se ha extinguido, significamos que algo no es meramente posible, sino que alcanzó la actualidad, o bien en el segundo ejemplo que algo actual ha dejado de serlo, y ahora pertenece al pasado. C. Los dos sentidos anteriores se fundamentan en una actualidad positiva,
no como negación del ser mental o del ser posible. Sí, los ángeles existen, sí, César existió, es en virtud de algo positivo. Mas no por algo que tengan a modo de propiedad, pues existir es previo a toda propiedad y, además, la propiedad implica el sujeto portador, sino más bien por algo que son, constitutivamente. Esa actualidad es el ser mismo de algo, en cuanto acto de una naturaleza, actus essendi. El acto de ser hace que algo sea un existente, un ente, un individuo, uno y no muchos. Hay frases que se refieren más directamente a este sentido, como cuando decimos, algo, en la medida en que es, puede actuar, o, todo existente es individual. 6. Mucho se ha discutido en este siglo sobre si el ser es o no una propiedad. La lógica matemática considera preferentemente el primer sentido, hay hombres igual a el concepto hombre no es vacío. Siefara. Llano, Metafísica y Lenguaje, EUNSA, Pamplona 1984, donde el problema se debate con gran amplitud. 3. La verdad de los juicios. 7. Para este tema, Siefar. J. García López, Doctrina de Santo Tomás sobre la verdad, EUNSA, Pamplona 1967. Naturaleza de la verdad. Decimos que un juicio es verdadero cuando afirma que es lo que es, y que no es lo que no es. La verdad de los juicios consiste en la adecuación o conformidad del intelecto con las cosas. Se la suele llamar verdad lógica, ya que se trata de una propiedad de la inteligencia que en el acto de juzgar se adecúa a lo real. Pero la verdad de la mente sigue al ser de las cosas, a la verdad ontológica, que consiste en la inteligibilidad o capacidad que tienen los entes de ser aprehendidos por alguna inteligencia. La verdad ontológica es el trascendental verum, convertible con el mismo ente. El juicio erróneo, por tanto, contradice lo que es. Las cosas no pueden ser lo que no son, o no ser lo que son, no contradicción entendida como propiedad del ser mismo. Pero los juicios humanos sí pueden apartarse del ser, haciéndose falsos, si componen o dividen contrariando la realidad de las cosas. De ahí que la falsedad nunca se da en las cosas, sino solo en quien se equivoca. El error es un ente de razón, algo a modo de ente, lo falso, que existe solo en la razón. La verdad de los juicios se basa en el principio de no contradicción. La consistencia de la verdad de todas las proposiciones radica en el principio de no contradicción, es imposible que algo sea y no sea a la vez, en el mismo sentido. Tal principio es una ley del ente, y como consecuencia es también una ley lógica fundamental. Si la realidad pudiera ser y no ser, una verdad cualquiera podría ser a la vez verdadera y falsa, cosa absolutamente imposible. En lógica este principio puede formularse también diciendo que, es imposible que dos proposiciones contradictorias sean a la vez verdaderas y falsas. O igualmente podría decirse que, es imposible que un mismo atributo pertenezca y no pertenezca a la vez y en el mismo sentido al mismo sujeto. Sabiendo que A es una proposición verdadera, se puede inferir que no A es falsa, y al revés. Negar este principio equivale a destruir toda verdad. Los juicios de verdad. Veamos ahora en qué medida en los juicios se da la verdad o falsedad. Los juicios que intentan decir algo acerca de la realidad, son verdaderos o falsos, salvo, como veremos, los juicios de futuro contingente. Esta alternativa no se presenta cuando alguien formula un juicio sin pretender afirmarlo como realidad, sino expresándolo como mera construcción de razón, por ejemplo, narración de un cuento imaginario, o porque su mente aún no pasa al asentimiento, por ejemplo, quizás el acusado sea inocente, estado de duda u opinión. Mas cuando el hombre asiente, afirmando que algo es o no, su juicio solo admite dos posibilidades, verdadero o falso. Si tomamos un enunciado objetivamente, prescindiendo del que lo pronuncia, es verdadero o falso, entre la verdad y falsedad no hay término medio, porque entre ser y no ser, en el mismo sentido y a la vez, no hay término medio, principio de tercero excluido. Para que este principio se aplique es necesario que el sentido y la referencia del juicio y de sus partes estén claramente determinados. La mesa es roja, no es ni verdadero ni falso, mientras no se sepa a qué mesa nos referimos. Esta teoría es relativa, no es ni verdadero ni falso, mientras no se aclare el sentido de relativa. Si el sujeto del que se habla es inexistente, todo lo que predique de él no es ni verdadero ni falso. Pío XX fue un gran papa, este tipo de enunciados es verdadero solo si se niega que ese sujeto existió, Pío XX no existió, y falso en caso contrario.
La lógica formal que se construye atendiendo a los dos valores de verdad de una proposición, verdadero y falso, suele llamarse clásica. En este sentido, la actual lógica simbólica es clásica en gran parte. Existen también intentos de elaboración de lógicas formales polivalentes, J. Lukasiewicz, e. Post, que acuden a más valores, por ejemplo, verdadero, falso o indeterminado. Este procedimiento no afecta al principio de no contradicción ni al de tercero excluido, ya que en él muchas veces se contempla la actitud de la mente ante la verdad, duda, opinión, etc., y en otras se apela a la probabilidad de futuros contingentes como veremos a continuación, aparte de que la asignación de valores puede realizarse también de un modo puramente formal, prescindiendo de toda significación. Mas cuando un juicio se refiere a la realidad sin más, es verdadero o falso. Excepción aparente a esta regla son los enunciados sobre futuros contingentes, como, mañana habrá un partido de fútbol. Estos juicios no son verdaderos ni falsos, pues en realidad nada autoriza a afirmarlos categóricamente, ya que su ser y su verdad están todavía indeterminados debido a la contingencia de las cosas. Solo para el determinismo absoluto estos juicios son verdaderos o falsos, no por esto se lesiona el principio de tercero excluido, pues en los juicios de futuro contingente no se afirma un ser ya realizado, sino solo una posibilidad, que se realizará o no. Cualquier juicio de este tipo será o no. Será verdadero o falso. Naturalmente para Dios, que conoce el futuro no temporalmente sino desde la eternidad, tales juicios sí son verdaderos o falsos. 8. Si Fara. Wildar, St. Albertan de St. Thomason Aristóteles, de Interpretatione, a Comparative Study, en Angelicum, 1980, volumen 57, pp 526-532. Otros casos especiales son: a. Juicios cuyo predicado admite un más y un menos. Estos enunciados pueden resultar imprecisos, si falta alguna aclaración sobre su alcance. Así, Esteban es trabajador, según el contexto, puede ser impreciso, si no se especifica si es muy trabajador, o algo, o bastante. La verdad propiamente no admite grados. Cuando decimos que una frase es aproximada, queremos indicar que la medida en que el predicado afecta al sujeto es imprecisa, mide 3 metros más o menos, si el predicado admite grados. Pero cabe decir de un juicio aproximado que es, como tal, verdadero o falso. B. La verdad de los juicios relativos. Se dice a veces que hay verdades relativas, como el hecho de estar sentado es relativo a algo. En realidad, solo el predicado es relativo, si incluye una relación. Pero la verdad o falsedad de que algo está a la derecha de otra cosa respecto de tal persona, es absoluta. No es posible que algo sea verdadero para un sujeto, y no lo sea para otro, se violaría el principio de no contradicción. Cuando se dice que algo es verdadero para unos, y no para otros, ocurre que el predicado es relativo, como suele suceder en juicios sobre posiciones, movimientos, distancias, que dependen del estado del observador y de los sistemas de medida. C. Verdades necesarias e inmutables. Como la verdad sigue al ser, la verdad será necesaria e inmutable, si así es el ser real. Toda verdad incluye alguna necesidad, pues algo no puede ser y no ser a la vez. Lo que es necesariamente mientras es. Por esto, los hechos pasados, una vez ocurridos, son necesarios. Lo que fue, no puede no haber sido, aunque podría no haber sido. Pero en presente, las verdades contingentes son verdades solo mientras ocurren, y dejan de serlo en otros momentos. Son verdades necesarias e inmutables. Las que enuncian una necesidad esencial, o propiedad inherente a una naturaleza, 2 más 2 son 4, aunque esa naturaleza puede ser real, posible o de razón. Las que afirman una necesidad en cuanto al acto de ser, el alma humana es desde que recibe el ser, y ya no puede no ser, Dios es eternamente, con necesidad ase y no habe alio. Verdad y reflexión. He aquí una nueva característica de la segunda operación de la mente. En el juicio de la realidad el intelecto conoce formalmente su propia verdad, aunque sea implícitamente. En los conceptos no hay todavía verdad o falsedad. Quien dice, ventana, no dice una verdad ni una falsedad. Sin duda en los conceptos que no son entes de razón se da una verdad material. La idea de tortuga se conforma con la tortuga real. Pero solo en juicios como la tortuga existe, la tortuga es lenta, y otros semejantes, a la vez que se predica un acto de un sujeto,
la mente está afirmando que sus concepciones son conformes a la realidad, y por eso exponiéndose al riesgo del error. En cualquier juicio la inteligencia realiza una reflexión implícita sobre sus propios contenidos, concomitante al acto primo intencional, con el fin de comparar si lo que piensa es o no real. Bastantes veces esa reflexión será explícita, como paso previo para asegurarnos si lo que vamos a decir es o no exacto. Aun en frases puramente de razón, conocidas como tales, se produce esta advertencia, precisamente para no confundirlas con frases de realidad. Cualquiera advierte que la proposición, Ulises mata a Polifemo, es de razón, y que pasaría a ser falsa si alguien pretendiera con ella enunciar un hecho verdadero. Así pues, quien afirma categóricamente que, el prado es verde, tiene certeza de que lo que dice es verdad, conoce la verdad formalmente. Sería contradictorio decir, tienes 30 años, pero yo no lo sé. El ser del juicio tiene aquí un nuevo sentido, ser como verdadero, es iut verum. Y cuando el sujeto realiza una reflexión explícita sobre la verdad de sus juicios, como para reafirmarla dirá, es verdad que el prado es verde, lo que acabo de decir es verdad, construyendo frases de dicto o de discurso indirecto, por oposición al discurso directo o de re. 9. CFRF. Inciarte, el reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid 1974, pp 54 y ss. Ya no, Filosofía Trascendental y Filosofía Analítica, en, Anuario Filosófico, University de Navarra, 1978, fase 1 y 2, volumen 11. No parece correcto, en cambio, asignar al juicio la única función de declarar la verdad de las aprehensiones complejas como ACP. Honen, en la Teorie du Jugement de Apres S. Thomas, Pug, Roma 1953. La inteligencia puede conocer su conformidad con la cosa inteligible, sin embargo, no capta esa conformidad cuando conoce la esencia de la cosa, simple aprehensión. Pero cuando juzga que la cosa es tal como la ha aprendido, entonces por primera vez conoce y expresa la verdad. Y esto lo hace al componer y dividir. Pues toda proposición, o bien aplica la forma significada por el predicado a la cosa significada por el sujeto, afirmación, o bien la remueve, negación. Por eso, hablando estrictamente, la verdad está en la inteligencia cuando ésta compone y divide, no en los sentidos, ni en la inteligencia cuando concibe la esencia de la cosa, STH, y, Q16, A2, 10, para acabar, hagamos notar que la idea de verdad como correspondencia fue introducida por el lógico polaco A. Tarski en la lógica formalizada, como condición para aceptar el uso semántico del calificativo verdadero. CFR. Der Wahrheitsbegriff den formalisierten Sprachen, Logikteste, Kaberka y L. Kreisar, 1971, pp 447 a 559, el original es un artículo publicado por P.R. primera vez en 1933. Capítulo segundo. Clases de proposiciones. 1. La enunciación. Comencemos notando que ciertas proposiciones no afirman explícitamente que algo es o no es, y por tanto no son verdaderas ni falsas. Así sucede con las interrogaciones, que requieren una respuesta, con las frases imperativas, que expresan un mandato, con las deprecativas, que manifiestan una petición, con las fórmulas vocativos, que reclaman la atención de otro. Estas frases suelen construirse con los verbos en modo imperativo, condicional, subjuntivo, y su función es manifestar un acto del que habla, normalmente con relación a un interlocutor. Contienen, de todos modos, una referencia veritativa, pues son sinceras o insinceras. Enunciación, en cambio, es la proposición que afirma que algo es o no es. Nuestro estudio lógico se refiere propiamente a estos juicios, que aquí llamamos, indistintamente, proposiciones. Por otro lado, cualquier frase no enunciativa puede reducirse a una enunciación. Ven, implica, quiero que vengas, llueve. Implica, pregunto si llueve. En las frases no enunciativas aparece en primer plano el acto ilocutivo, del que hemos hablado anteriormente. En la enunciación se resalta más la dimensión semántica de la frase, aunque en el habla ordinaria el enunciado suele ir unido al acto lingüístico de pretender decir la verdad. 2. Las proposiciones simples. Proposición simple es la que se limita a componer o dividir un atributo de un sujeto, se la suele llamar también categórica, del griego, atributiva.
La proposición compuesta se compone de varias simples, y la estudiaremos en el siguiente apartado. Conviene considerar las oraciones simples, pues son el fundamento de las compuestas. Mas como ya hemos tratado acerca de sus características esenciales, aquí solo nos referiremos a su clasificación. Proposiciones afirmativas y negativas. Los enunciados afirmativos componen un predicado con un sujeto, los negativos excluyen la conveniencia mutua de estos elementos. Esta característica se suele denominar cualidad de la proposición. Es la división más amplia de los juicios, pues se basa en su misma naturaleza. Toda proposición ha de ser afirmativa o negativa, pues la cópula asume siempre una de estas dos modalidades, es, o, no es, en cuanto une o separa los términos. Proposiciones universales, particulares y singulares. Esta división se establece atendiendo al grado de universalidad del sujeto, a su cantidad. Las proposiciones universales son las que toman el sujeto en toda su extensión, todos los pájaros vuelan, las particulares lo toman restringidamente, algunos relojes son de arena, las singulares tienen por sujeto al individuo, Carmen es mi prima. La lógica matemática concede con frecuencia un valor hipotético, no existencial, a las proposiciones universales. Todas las águilas vuelan, se traduce por, si algo es águila, vuela. 11, si FARMR. Coenie. Neigal, An Introduction to Logic and Scientific Methods, Routledge and Keegan Ltd., Londres 1964, p. 43. Esto es así solo si el sujeto de la frase carece de suplencia real, cosa que no siempre ocurre. El paso inferencial de todos a algunos es legítimo, evidentemente, solo si todos afecta a un sujeto con suplencia real. Si se combinan estas clases de proposiciones con la afirmación y la negación, se origina un conjunto de posibilidades que tienen consecuencias importantes para la lógica formal. Esquemáticamente. Universal afirmativa a universal negativa e. Todo hombre es justo, ningún hombre es justo. Particular afirmativa y particular negativa o. Algún hombre es justo, algún hombre no es justo. Se observa, en este cuadro, las diversas relaciones de oposición que admite un mismo enunciado, según su cualidad y cantidad. A saber. A. Contradictorias, a y o, y e, una es la simple negación de la otra, y por eso no admiten grados intermedios. Si una es verdadera, la otra es falsa, y viceversa. B. Contrarias, a y e no pueden ser a la vez verdaderas, pero como admiten grados intermedios, pueden ser a la vez falsas. Así sucede efectivamente en el ejemplo propuesto. C. Subcontrarias, y o no pueden ser falsas a la vez, mas pueden ser simultáneamente verdaderas. D. Subalternas, a y o si la universal es verdadera, también lo es la particular, mas no viceversa, y si la particular es falsa, también lo es la universal, mas no al revés. Por otra parte, surge de aquí la posibilidad de la conversión de los enunciados, es decir, de invertir sus términos sin que cambie su sentido. Antes hay que reducir la proposición a la fórmula SSP, por ejemplo, vive debe decirse es viviente. En la conversión a veces ha de cambiar la cantidad, mas no la cualidad. Concretamente, A. Todo hombre es mortal, se convierte en, algún mortal es hombre. E. Ningún pez es insecto, se convierte en, ningún insecto es pez. Y. Algún hombre es músico, se convierte en, algún músico es hombre. O, algún europeo no es francés, se convierte en, algún no francés es europeo. Nótese que si el predicado es un adjetivo, al pasar a ser sujeto debe asumir una forma sustantiva. Algunas montañas son altas, se convierte en, algunas cosas altas son montañas. La proposición singular solo admite la contradicción, Sócrates es filósofo, o, Sócrates no es filósofo. Con tal de que no sea de identidad, se convierte como así es afirmativa, y como es y es negativa, en la práctica se comporta de modo semejante a una proposición universal, precisamente porque el predicado se toma aquí en toda su extensión. Las proposiciones indefinidas, el hombre es médico, el hombre es libre, deben reducirse al esquema cuatripartito, según su contenido intencional, para que se puedan efectuar en ellas las operaciones de conversión. Cabe también modificar la estructura de las frases introduciendo negaciones oportunas, para obtener enunciados equivalentes, que en este caso se llaman equipolentes. Hay dos operaciones en esta línea.
La obversión consiste en sustituir una frase afirmativa por su equivalente negativa, o al revés. Ejemplos. A. Todos los hombres son falables. Da. Ningún hombre es infalible. E. Ningún héroe es cobarde. Da. Todo el que es héroe no es cobarde. Y. Algunas casas son cómodas. Da. Algunas casas no son incómodas. O. Algunos teoremas no son válidos. Da. Algunos teoremas son inválidos. La contraposición toma la negación del predicado como sujeto de la nueva proposición. Se da en A, E, O. A. Todos los planetas son cuerpos. Da. Ningún no cuerpo es planeta. E. Ningún elefante es hombre. Da. Algunos no hombres son elefantes. O. Algún europeo no es francés. Da. Algún no francés es europeo. Nótese que esta frase es la conversa de la anterior. La conversión de O solo puede hacerse por contraposición. El procedimiento de obtener proposiciones equivalentes mediante estas transformaciones se denomina inferencia inmediata 12, CFRGH. Joyce, Principles of Logic, Longmans, Green and Co. Londres 1929, pp 92-104. Solo hay un caso en que la inferencia inmediata no va de una fórmula a su equivalente, el paso de ahí, todos los hombres son mortales, implica que, algunos hombres son mortales, y de AO. Pero no hay aquí, igual que en las demás inferencias inmediatas, un real avance conceptual, sino simplemente un descenso de todos a algunos. Hay transformaciones del mismo estilo de carácter más gramatical que lógico, como son las diversas alteraciones sintácticas que dan lugar a frases equivalentes o semejantes, por ejemplo, paso de la voz activa a la pasiva, o traslado de un complemento del predicado al sujeto, como, todo hombre es feliz en su patria, da, todo el que está en su patria es feliz. Proposiciones, per se, y, per accidens. Según los distintos modos de atribuir un universal a sus sujetos, predicables, se puede distinguir la predicación per se o esencial, y la per accidens o accidental. En la primera, atribuimos a un sujeto su género, especie, diferencia o propiedad, en la segunda le atribuimos un accidente lógico. Así, el hombre es inteligente, es per se significa que, el hombre es per se inteligente, el predicado le compete según su naturaleza. En cambio, ese hombre es comerciante, es una proposición per accidens, el predicado conviene accidentalmente al sujeto, pues ni la naturaleza humana, ni sus propiedades esenciales, exigen ser comerciante. La perseidad no implica una absoluta universalidad, si se trata de una propiedad contingente, hacer deporte per se es bueno, pero puede ser malo per accidens. La perseidad es diversa de la mera universalidad numérica, aunque, no toda poesía es bonita, la poesía per se es bonita, aunque todos los hombres robaran, no por eso el hombre per se es ladrón. La frecuente utilización en la terminología filosófica de expresiones como per se y per accidens es una referencia a este modo esencial o accidental de predicar, por ejemplo, toda causa produce per se su efecto, y per accidens es deficiente, nadie tiende per se al mal. Para indicar que un concepto se toma en lo que le compete por naturaleza, o per se suele emplear la fórmula en cuanto tal, el ente en cuanto tal en cuanto ente es uno, en cambio, si se toma en algo que le compete accidentalmente, el en cuanto debe señalar esta circunstancia, el ente, en cuanto corpóreo, es extenso. Análogamente se emplean las añadiduras simpliciter, consideración absoluta de un concepto, en cuanto tal, y secundum quid, consideración relativa a algún aspecto. La enfermedad simpliciter es un mal, pero secundum quid puede ser un bien. Proposiciones modales. Desde el punto de vista del modo de ser, es decir, según cómo el verbo afecta al sujeto, cabe dividir las proposiciones en 4 tipos. 1. Juicios necesarios, enuncian algo que no puede no ser. Ejemplo, es necesario que el todo sea mayor que la parte. 2. Juicios contingentes, enuncian algo que es, pero puede no ser. Así, es contingente que ahora haga buen tiempo. 3. Juicios posibles, significan algo que no es, pero puede ser. Es posible que apruebe el examen. 4. Juicios imposibles, significan lo que no puede ser. Es imposible que el círculo sea cuadrado. Estas 4 modalidades corresponden a modos reales del ser. En primer lugar están los modos de ser necesarios, cosas o hechos necesarios, como que Dios es, el hombre tiende a la felicidad,
Siguen luego los modos de ser contingentes, hechos o cosas eventuales, frágiles, como estar sano, tener fortuna. En tercer lugar, los seres posibles, eventos futuros, posibilidades más o menos realizables. Por fin, fuera ya del ámbito del ser, lo imposible, que el hombre sea plenamente feliz sin unirse a Dios, que un animal piense, etc. La metafísica estudia a fondo los diversos matices de estas modalidades. Las modalidades tienen diversos sentidos, que conviene distinguir en las operaciones lógicas. La necesidad, también los otros modos, puede ser metafísica, si nace de la naturaleza, moral, si procede de la norma, es necesario que el hombre respete el derecho, violenta, si es fruto de la coacción. En el contexto se nota el tipo de necesidad aludida, teniendo presente además que las verdades son necesarias, contingentes, etc., aunque la modalidad no se haga explícita, 2 más 2 son 4, es una verdad necesaria. A veces la modalidad se expresa con formas verbales propias, como necesitar, suele emplearse para la necesidad de medios, deber, usado para la necesidad moral, poder, para la posibilidad en sentido de potencia activa o pasiva. 13. La modalidad ha sido objeto de creciente atención en las últimas décadas, y normalmente es una de las vías de la lógica a la metafísica. CFR N. Prior, Time and Modality, Clarendon Press, Oxford 1957, L. Linsky, edit, Reference and Modality, Oxford 4. Press, Oxford 1971, G. Hughes y M.J. Creswell, Introducción a la lógica modal, Technous, Madrid 1973. La posibilidad puede ser lógica o absoluta, si se basa en la no contradicción entre los términos, o real, si se basa en una potencia real. Y lo mismo vale para la imposibilidad. A efectos de lógica formal, se ha de distinguir el modus de la proposición modal, necesario, contingente, etc., y el dictum, la unión del sujeto y el predicado. Una frase modal puede expresarse con el modus como predicado, es necesario que el fuego queme, o con el modus como adverbio, el fuego quema necesariamente. Nótese que la negación de un enunciado modal afecta al modus, no al dictum. La negativa de, es posible que Pedro sane, será, no es posible que Pedro sane. Se ha de precisar si el modus es simultáneo o sucesivo, es posible que un ciego vea, no mientras es ciego. Puede establecerse un cuadro lógico de la oposición de las modales, análogo al expuesto anteriormente. La contingencia se asimila al poder no ser. Es necesario que el hombre trabaje a. Es necesario que el hombre trabaje a. Es imposible que el hombre trabaje. Es imposible que el hombre trabaje. Es posible que el MR es posible que el hombre trabaje y hombre no trabaje o. Las relaciones lógicas entre las 4 modalidades son las mismas que las vistas precedentemente, contradicción, contrariedad, etc., pero el sentido del modus se ha de mantener intacto. Por ejemplo, en el esquema propuesto ser necesario se puede entender como obligación moral, o como necesidad física. Obsérvese la correspondencia con el cuadro anterior. Si es necesario que el hombre trabaje, significa que todos deben trabajar, si es imposible, entonces ninguno podrá hacerlo, etc. Las reglas de verdad y de conversión entre estas proposiciones son similares a las anteriores, aunque hay ciertos matices que omitimos por motivos de brevedad. Otros tipos de juicios modales atienden al grado de conocimiento del sujeto, es cierto que, es probable que, y se estudian a fondo en la gnoseología. Por otra parte, cualquier determinación de uno de los términos del enunciado implica una modalidad, el hombre sabio es prudente, el tren corre a gran velocidad, y otros juicios semejantes. Proposiciones de identidad y predicativas. En el apartado anterior ya adelantamos que existen algunos juicios de identidad, en los que el sujeto es igual al predicado y viceversa. Estos juicios son perfectamente convertibles. Si Roma es la capital de Italia, entonces, la capital de Italia es Roma. En los juicios predicativos solo es posible una conversión formal a base de reducir el predicado a su extensión, como, Carlomagno es emperador, significa extensionalmente que es, algún emperador. La frase conversa correspondiente será, algún emperador es Carlomagno. 14, CFR J. Ferate Mora y H. Leblanc, Lógica Matemática, Fondo de Cultura Económica, México 1973, pp 103 y ss. p.
G.H., Logic Matters, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles 1980, pp 238-249. Los principales juicios de identidad son: a. Las tautologías, en las que se predica lo mismo de lo mismo, como, el juego es el juego. Son predicaciones puramente de razón, sin interés metafísico, porque en ellas se considera dos veces la misma cosa y se la relaciona consigo misma. b. Identidad nominal, cuando diversos nombres tienen un mismo significado, como al decir, hombre es man en inglés, o, Octavio es César Augusto. c. Unidad de sujeto individual o de naturaleza significada, pero diversidad conceptual. En estos casos una parte de la igualdad desglosa atendiendo a nuestro modo de conocer ciertos aspectos que no llegamos a captar con el otro término. La composición en estas proposiciones es sólo mental o lógica, pues los aspectos que se componen, realmente se identifican. Algunos casos son definiciones, como, el hombre es un animal racional, en que el predicado desglosa la especie en sus partes esenciales. Igualdades cuantitativas, como, 3 más 2 es 5, en que la suma de las partes se declara idéntica a la totalidad. Igualdades entre descripciones, en que un sujeto considerado bajo un atributo se declara idéntico a ese sujeto considerado bajo otro atributo, ese estudiante es el que vimos ayer, ese individuo es el director de tal periódico. Un caso análogo se tiene al decir que, los animales racionales son bípedos implumes, pues aquí se establece que la extensión de los miembros de la igualdad es la misma. Las predicaciones acerca de Dios, que es su mismo ser y no tiene composición alguna, Dios es bueno, por ejemplo, no implica inherencia de una propiedad de Dios, sino simple identidad de la bondad de Dios con Dios mismo. 3. Las proposiciones compuestas. Son enunciados compuestos por varias proposiciones simples, unidas entre sí en una unidad de significado. Se llaman también proposiciones hipotéticas, porque suponen las simples o categóricas. Corresponden en gramática a las oraciones complejas, sea con nexos de coordinación o de subordinación. La lógica matemática suele denominar atómicas y moleculares a las proposiciones simples y compuestas. Para que una proposición sea compuesta se requiere, como es obvio, una pluralidad de predicados, pues con una pluralidad de sujetos solo tendríamos un sujeto colectivo. Luis y Daniel Corren. El fundamento de estas proposiciones es la pluralidad de las cosas y sus relaciones, o también las relaciones lógicas y gramaticales del lenguaje. La verdad de la proposición compuesta depende esencialmente del nexo entre las proposiciones en ella contenidas, y en parte también de la verdad de estas últimas. El procedimiento de las tablas de verdad, de la lógica simbólica consiste en determinar la verdad o falsedad de la proposición compuesta según la combinación de los valores de verdad o falsedad de las proposiciones componentes. Se ha de tener en cuenta que a veces el enunciado compuesto contiene propiamente solo una afirmación, la de la frase como un todo, pues nada se dice sobre la verdad de sus partes. Así, en la condicional, si nieva, no saldremos, tan solo se afirma el nexo condicional. En cambio, hay proposiciones compuestas que afirman varias cosas, y un nexo entre ambas, como al decir, después de hablar, se fue, se dice que alguien habló, que se fue, y que esos dos actos ocurrieron sucesivamente. Otros ejemplos: dijo que llovía, no afirma llovía, vio que llovía, afirma llovía. Por este motivo, algunas preguntas capciosas presuponen una afirmación, como, mató VD a la víctima de noche, donde se supone que el interlocutor admite que mató a la víctima, y solo se le pregunta si lo hizo por la noche 15. Freire hizo notar estos puntos en su artículo, sobre el sentido y la referencia, CFR. Escritos lógicos semánticos, Tecnous, Madrid 1974, pp 39 a 52, así como su estudio sobre las proposiciones compuestas, Ibid. pp 175 a 194, articulación de pensamientos. Ver también J. Gintica, Saber y Creer, Tecnous. Madrid 1979. Los principales tipos de proposiciones compuestas son: 1. Copulativas, se construyen con la conjunción y. Para que haya una auténtica proposición compuesta, y no una mera yuxtaposición de frases, la haya de significar algún nexo de unión entre las frases coordinadas. Por ejemplo, unión entre hechos semejantes, unión entre varias premisas, simultaneidad, llueve y truena, sucesión,
va y viene, unidad de sujeto, el deporte es divertido y ayuda a la salud. A veces la y puede tener valor adversativo, debía venir y no vino. La verdad del enunciado copulativo depende del tipo de nexo significado y de la verdad de sus componentes. Las frases adversativas, no jugó bien, pero tuvo buena suerte, son asimilables a las copulativas. Expresan cierta oposición entre las frases componentes. Las proposiciones compuestas con ni enuncian una unión de negaciones, ni sube ni baja, igual a, no sube y no baja. 2. Compuestas con la conjunción o, en las que podemos distinguir tres casos. Disyunción exclusiva, si un término de la disyunción es verdadero, él o los otros son falsos, una carta o es anónima o es firmada. La alternativa exclusiva nace de la oposición entre contradictorios, o entre todas las formas contrarias, exhaustividad, por ejemplo, un hombre o es americano, o europeo, hasta agotar los continentes. Cabe una disyunción exclusiva por elección, o bien es hoy, o mañana. Disyunción inclusiva, al menos uno de los términos de la disyunción debe ser verdadero, pero también podrían serlo los demás a la vez. Por ejemplo, puede VD comprar esta camisa, o esta corbata, o este traje. Suele emplearse para elencar nombres alternativos, se llama Francisco, o Paco. Este sentido de la O se refleja en expresiones como o también, o bien, o incluso. Incompatibilidad, los términos contrapuestos no pueden ser verdaderos a la vez. Por ejemplo, un filósofo es kantiano, o aristotélico, en el sentido de que no puede ser ambas cosas a la vez. Se diferencia de la disyunción exclusiva, porque aquí caben otras posibilidades. La incompatibilidad se da entre contrarios no exhaustivos. Como puede apreciarse, el uso de la conjunción o está ligado al conocimiento de la posibilidad, puede ser esto, o aquello. 1. Condicionales, enuncian un nexo entre una condición, antecedente, y un condicionado, consecuente, como, si insistes, lo conseguirás. Tal nexo es llamado a veces implicación, pues la condición implica al consecuente. Estas proposiciones solo afirman que si la condición se produce, el consecuente no puede no darse, para que la condicional sea verdadera, no hace falta que la condición lo sea, pues solo importa que el nexo sea verdadero, la condicional propiamente enuncia una hipótesis y sus consecuencias. El nexo puede responder a una decisión voluntaria, si haces esto, te daré un regalo, o a la naturaleza de las cosas, si estudias, sabrás. La condición pertenece al género de la causa material, por ejemplo, para hacer deporte es condición tener buena salud, aunque puede extenderse a todo tipo de nexo causa-efecto, causa eficiente, si te das prisa, llegarás, o final, si quieres llegar, debes darte prisa, u otras. A veces el vínculo condicional se refiere al orden cognoscitivo, si tales premisas son verdaderas, entonces se deducen tales conclusiones, sea que vayamos de la causa al efecto, si vive, respira, o del efecto a la causa, si respira, vive. La condición de los enunciados condicionales es suficiente, pero no necesaria, pues el efecto puede conseguirse por otras causas, si tomas veneno, morirás. Las condiciones necesarias, pero no suficientes son requisitos indispensables, pero que deben ir unidos a otras causas, la consecuencia no es segura, pero se hace posible, si llevas el pasaporte, podrás cruzar la frontera. La condición es necesaria y suficiente si la causa por sí sola, y solo ella, produce el efecto, si un metal se eleva a tal temperatura, se funde. Este nexo es llamado bicondicional en la lógica matemática, sí, y solo sí. El vínculo condicional entre A y B lleva consigo que la verdad de A implica la de B. El vínculo bicondicional supone que la verdad de A implica la de B, y viceversa. Otras proposiciones compuestas son las causales, el justo se salva porque recibe la gracia de Dios, temporales, reía mientras hablaba, correlativas, cuanto más corría, más se cansaba. Las proposiciones ocultamente compuestas son aquellas cuya composición pasa gramaticalmente inadvertida, se pueden desarrollar en varias proposiciones categóricas. Las más importantes son exclusivas, como, solo Dios es eterno, se afirma el predicado, y se añade que no conviene a ningún otro sujeto. Exceptivas, como, todos los entes, salvo Dios, son creados, se sobreañade una negación 16, para el estudio de la oposición entre las proposiciones hipotéticas,
con una interesante conclusión sobre el sentido de la condicionalidad, CFR. A. Dors, en tomo a una figura de oposición de proposiciones hipotéticas. Condicional y consecuencia intrínseca, filosófica, Valparaíso, N4 pp 155-167. 1. No convence la opinión de Fander, de que el sujeto de estos juicios sería el lugar, aquí llueve, CFR. Lógica, Rep de Occidente, Madrid 1933, pp 70-78. 2. CFR J. Donat, Lógica, CIAT. P 96. 3. CFR R. Ya Alibat, Lógica y Cosmología, Celolé, Buenos Aires 1960, p. 81. 4. CFR W. Nil, Probability and Induction, Clarendon Press, Oxford 1963, pp 37-43. 5. CFR C. Fabro, Partecipazione e Causalità, pp 151-169. 6. Mucho se ha discutido en este siglo sobre si el ser es o no una propiedad. La lógica matemática considera preferentemente el primer sentido, hay hombres igual a el concepto hombre no es vacío. CFR A. Llano, Metafísica y Lenguaje, EUNSA, Pamplona 1984, donde el problema se debate con gran amplitud. 7. Para este tema, CFR. J. García López, Doctrina de Santo Tomás sobre la Verdad, EUNSA, Pamplona 1967. 8. CFR A. Wildar, St. Albert and St. Thomas on Aristoteles, de Interpretatione, a Comparative Study, en Angelicum, 1980, volumen 57, pp 526-532. 9. CFR F. Inciarte, El reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid 1974, pp 54 y ss. Ya. Llano, Filosofía Trascendental y Filosofía Analítica, en Anuario Filosófico, University de Navarra, 1978, fase 1 y 2, volumen 11. No parece correcto, en cambio, asignar al juicio la única función de declarar la verdad de las aprehensiones complejas como ACP. Honen, en la Theorie du Jugement de Apres S. Thomas, P.U.G., Roma 1953. 10. Para acabar, hagamos notar que la idea de verdad como correspondencia fue introducida por el lógico polaco A. Tarski en la lógica formalizada, como condición para aceptar el uso semántico del calificativo verdadero. CFR. Der Wahrheitsbegriff den formalisierten Sprachen, Logikteste, Kaberkayele Kreisar, 1971, pp 447-559, el original es un artículo publicado por primera vez en 1933. 11. CFR Mr. Coenie. Neigal, An Introduction to Logic and Scientific Methods, Routledge and Keegan Ltd., Londres 1964, p. 43. 12. CFR GH. Joyce, Principles of Logic, Longmans, Green and Co. Londres 1929, pp 92-104. 13. La modalidad ha sido objeto de creciente atención en las últimas décadas, y normalmente es una de las vías de la lógica a la metafísica. CFR N. Prior, Time and Modality, Clarendon Press, Oxford 1957, L. Linsky, edit, Reference and Modality, Oxford 4. Press, Oxford 1971, G. Hughes y MJ. Creswell, Introducción a la Lógica Modal, Technous, Madrid 1973. 14. CFR J. Ferrate Mora y H. Leblanc, Lógica Matemática, Fondo de Cultura Económica, México 1973, pp 103 y ss, p. Gh, Logic Matters, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles 1980, pp 238-249. 15.
Freire hizo notar estos puntos en su artículo, sobre el sentido y la referencia, CFR. Escritos lógicos semánticos, Tecnous, Madrid 1974, pp 39 a 52, así como su estudio sobre las proposiciones compuestas, Ibid. pp 175 a 194, articulación de pensamientos. Ver también J. Gintica, Saber y Creer, Tecnous. Madrid 1979. 16. Para el estudio de la oposición entre las proposiciones hipotéticas, con una interesante conclusión sobre el sentido de la condicionalidad, CFR. A. Dors, en tomo a una figura de oposición de proposiciones hipotéticas. Condicional y consecuencia intrínseca, filosófica, Valparaíso, N4 pp 155 a 167.